Página 1. El príncipe de las tinieblas, el poder del mal y del bien en la historia, Jeffrey Burton Russell. Prefacio. El intento de comprender el problema del mal me ha ocupado durante 20 años. En mis 4 volúmenes anteriores acerca del diablo he tratado de lograr cierto entendimiento del problema mediante el examen de la historia del símbolo más poderoso del mal. Este libro, El príncipe de las tinieblas, presenta en un solo volumen las líneas fundamentales de ese relato. Mi intención ha sido escribir la historia del diablo en el mundo occidental, desde sus inicios hasta nuestro tiempo, para lectores que tienen un interés inmediato más que académico. He recogido mucho del material en que se basan los 4 primeros libros, pero he evitado la densidad de detalle y las extensas notas, con la finalidad de enfocar con más nitidez las preguntas centrales y conceder mayor claridad a los aspectos profundos que subyacen en el relato. Mi búsqueda de un entendimiento del mal ha sido una inquietud personal y una investigación académica, e invito al lector a unirse conmigo en este viaje difícil pero no exento de recompensas. A medida que avanzo en el curso de mi búsqueda, mi visión del problema continúa ahondándose. Este libro corrige algunos errores de los primeros 4 volúmenes y replantea algunos de sus argumentos en una forma más madura. Por encima de todo, he tratado de abrirme a mí mismo y a otros a la comprensión de que el conocimiento sin amor y el academicismo sin compromiso y dedicación personal son inertes. Este libro es para quienes aman saber y saben cómo amar. Los lectores que deseen seguir las citas, localizar las fuentes o contar con una guía para lecturas más avanzadas sobre determinados tópicos, pueden encontrar esa información consultando los índices y secciones bibliográficas de mi serie anterior sobre el diablo. Los capítulos de este libro corresponden a esos volúmenes básicamente del modo siguiente. Capítulos 2-4, El diablo, personificaciones del mal desde la antigüedad hasta el cristianismo primitivo. Capítulos 5-7, Satán, la tradición cristiana temprana. Capítulos 8-10, Lucifer, el diablo en la Edad Media. Capítulos 11-16, Mefistófeles, el diablo en el mundo moderno. Todos fueron publicados por Cornell University Press. Los lectores también pueden consultar un excelente libro reciente de Neil Forsyth, El viejo enemigo, Satán y el mito del combate, Princeton University Press, 1987. Las traducciones son mías, excepto las del hebreo y ruso. Para los pasajes de la Biblia hebrea he usado casi siempre la Nueva Versión Internacional. Las citas de las 2 novelas de Dostoyevsky en el capítulo 15 están tomadas de las traducciones de Constance Garnett. Mi más profundo agradecimiento a todos los que me ayudaron con los 4 primeros volúmenes y también a J. Gordon Melton y Dennis Roatin. Santa Bárbara, California. Jeffrey Burton Russell. Capítulo 1. El mal. El mal se experimenta directamente y de ese modo se lo intuye. Una joven es golpeada, un viejo asaltado, un niño violado, un terrorista hace estallar un avión en el aire, una potencia bombardea una población civil. Aquellos cuya mente no ha sido deformada por una locura personal o social, deberían responder ante esos actos con inmediata y justificada indignación. Nadie puede entretenerse en consideraciones abstractas de ética filosófica mientras ve cómo se golpea a una criatura. Porque en el nivel más fundamental, el mal no es abstracto. Es concreto y tangible. Esta percepción directa es la más importante. Pero también es valioso tomar distancia para reflexionar sobre la naturaleza general del mal. ¿Qué es el mal? Los filósofos han identificado tradicionalmente 3 tipos. El primero es moral, aquel que ocurre cuando un individuo inteligente, a sabiendas y con premeditación, inflige sufrimiento a otro ser sensible. Esta categoría excluye el necesario dolor que un cirujano provoca a su paciente,
ya que el punto no es el dolor físico, sino el sufrimiento que involucra conocimiento consciente, la anticipación y el terror ante el dolor, asociados a la falta de una razón que lo justifique. El segundo tipo de mal es el natural, el sufrimiento resultante de procesos tales como enfermedades malignas y tornados. Algunos argumentan, en forma abstracta, que a los procesos naturales no se los debiera incluir en el concepto del mal, pero esto es una evasión, ya que los percibimos directamente como tales. Más aún, el mal natural y el moral se superponen. Un niño puede morir de inanición en la hambruna resultante de una sequía. ¿Y si lo hubiéramos salvado siendo algo más desprendidos con nuestro dinero? ¿Sería este mal natural o moral? Al ser el cosmos responsabilidad de un ser inteligente, todo sufrimiento que ocurra dentro de él es responsabilidad de ese ser inteligente y, por lo tanto, el mal natural y moral nuevamente convergen. El tercer tipo es el metafísico, un concepto abstracto que no nos ocupará demasiado en este libro. El mal metafísico es la necesaria falta de perfección que existe en cualquier cosmos creado, puesto que ningún cosmos puede ser tan perfecto como lo es Dios. El mal también se da en diferentes órdenes de magnitud, a veces es personal, como cuando un individuo asesina a un niño. Otras, transpersonal, como cuando la mafia elimina a alguien o un gobierno bombardea una ciudad. Pareciera no existir límite para el mal transpersonal, puesto que hoy ponemos en riesgo a toda la raza humana y la vida de este planeta con nuestros arsenales nucleares. El mal transgenérico también podría producirse. Si individuos inteligentes y de ética incompleta existieran en otros mundos, el mal abarcaría más que a la humanidad. Finalmente, el mal también puede extenderse fuera de lo transgenérico, hacia el cosmos. La voluntad humana de asolar el planeta entero con el objeto de oponerse a algún grupo o nación definido como el enemigo, refleja la voluntad del diablo mismo, el príncipe de las tinieblas que, conscientemente, elige arruinar y destruir el cosmos al punto máximo de su capacidad. Al infligir sufrimiento por el placer del sufrimiento, al hacer el mal por el placer del mal, el diablo es, por definición, la personificación del mal cósmico. Hoy en día, pocas personas educadas consideran seriamente el concepto del diablo. Hay quienes, desde una perspectiva relativista, niegan la existencia del mal en su totalidad. Algunos admiten la existencia de acciones malvadas, pero no de individuos malvados. Otros solo aceptan que las personas puedan ser malvadas y limitan el mal los seres humanos. Los historiadores y los antropólogos saben, sin embargo, que las hipótesis no verificadas sobre una determinada sociedad nos indican mucho más sobre esa sociedad que sobre la veracidad de sus hipótesis. A menudo se postula que, en el mundo moderno, la idea del diablo carece de vigencia y que, por lo tanto, es falsa, una objeción que supone que el mundo moderno, como quiera que se lo defina, ha descubierto alguna verdad metafísica, como quiera que se la defina, que en la actualidad hace menos probable la existencia del diablo, aunque, de hecho, la existencia del diablo no es menos probable hoy de lo que fuera anteriormente. Las creencias sociales, los estilos y los prejuicios han cambiado y volverán a cambiar, pero el problema subyacente del mal continúa siendo el mismo. Por consiguiente, la verdadera pregunta es hasta qué punto el concepto del diablo tiene sentido. ¿Lo tuvo alguna vez? ¿Lo tiene ahora? ¿Lo tendrá en el futuro? A fines de este siglo, se podrían individualizar tres corrientes fundamentales de pensamiento. Una es la visión tradicional del mundo judeocristiano, que durante los 2 últimos siglos ha ido debilitándose en forma sostenida, si bien está recuperando fuerza en algunas partes del mundo. La segunda es la visión tradicional del mundo científico materialista, cada vez más dominante a partir del siglo XVIII, aunque se ha visto debilitada por la física contemporánea, que sugiere que la materia es una construcción intelectual más que una realidad final. La tercera es el pensamiento de la nueva era,
hostil a ambas visiones tradicionales, caracterizado por una amplia diversidad de ángulos de enfoque y por un deseo de explorar la realidad más allá de las líneas convencionales. El choque constructivo entre estas visiones divergentes está produciendo indicios de que una nueva síntesis podría estar en gestación. ¿Dónde cabe el diablo? ¿Es solo una superstición obsoleta? La única definición válida de superstición es una creencia que no es coherente con la visión global que se tiene del mundo. Según esa definición, la idea del diablo resultaría sin duda una superstición dentro de la visión del mundo científico, pero no así desde los puntos de vista cristiano y musulmán, puesto que el concepto es coherente con esas visiones. Los pensadores de la nueva era tienden a interesarse en la idea del demonio, pero para reinterpretarla desde una inacabable variedad de nuevos puntos de vista que carecen de coherencia global. Ya sea que exista o no en la mente humana, el concepto del diablo tiene una larga historia y la aproximación más exitosa a su estudio debiera ser la histórica. Esta aproximación observa los orígenes del concepto, traza sus líneas iniciales y muestra su desarrollo gradual a través de las épocas hasta llegar al presente. Solo unas pocas tradiciones religiosas contienen el concepto del diablo. La idea de una personificación única del mal no se encuentra, por ejemplo, en las antiguas religiones grecorromanas, y tampoco la hay ni la ha habido en el hinduismo o el budismo. La mayoría de las religiones desde el budismo al marxismo tienen sus propios demonios, pero solo 4 religiones mayores tienen un verdadero diablo. Estas son el mazdaísmo, zoroastrianismo, la religión hebrea antigua, no así el moderno judaísmo, la cristiandad y el islam. A través de estas 4 religiones, la tradición del diablo puede ser trazada y definida históricamente. Como tradición no quiero decir algo que ha sido heredada sin cambios. La idea de que los conceptos religiosos puedan haber sido transmitidos intactos a través de los siglos, desde Moisés, Jesús o Mahoma, es una ilusión. La tradición religiosa se comprende mejor como una continuidad dinámica y viviente, en desarrollo y evolución. En el caso de la cristiandad, esta tiene sus raíces y es la continuación de las comunidades cristianas primitivas y de la misma persona de Jesús. Pero las enseñanzas de la comunidad cristiana actual, ya sea católica, ortodoxa o protestante, no son idénticas a las del siglo I, pues ha existido un desarrollo substancial en los siglos subsiguientes. La tradición conecta la cristiandad moderna con la antigua, pero esta conexión es dinámica, no estática. De este modo, el diablo está definido por la tradición histórica. Los esfuerzos que se hagan por decir que el diablo es realmente algo diferente de dicha tradición, son autocontradicciones. Algunos satanistas modernos, por ejemplo, disfrutan afirmando que el diablo es realmente un ser bueno. Pero el diablo es, por definición, maldad. Llamar bueno al diablo sería como llamar caballo a un grillo. Se es libre, por supuesto, de usar las palabras de cualquier modo, pero si hay un deseo de ser entendido, es preciso usarlas en su significado habitual. A nadie le gustaría exponerse al ridículo tratando de montar a un grillo. Frases del tipo de el diablo es, el diablo fue, el diablo se convirtió, corresponden a abreviaturas del concepto del diablo es, fue, o se convirtió. Nadie puede decir que el diablo sea una realidad absoluta o que no lo sea puesto que no tenemos acceso proposicional a realidades situadas más allá de los límites de la mente humana. La teoría histórica nos ofrece ciertas bases para un conocimiento humano limitado, pero, al igual que la ciencia, no tiene lugar para aseveraciones sobre una realidad metafísica. De hecho, muchos teóricos de la historia argumentan que la humanidad progresa desplazándose desde las supersticiones hacia lo racional. Desde este punto de vista, viejas ideas tales como el diablo y Dios tienen menos probabilidad de ser ciertas que las nuevas, y entonces anticuado reemplazaría a falso como criterio de rechazo. Esta visión no tiene sentido para los que creen en un cosmos racionalmente planeado,
ni tampoco para los que creen que el cosmos es un fenómeno aleatorio. De hecho, el punto de vista progresista es fundamentalmente incoherente, puesto que sostiene que si bien no existe meta alguna, nos estamos dirigiendo hacia ella. Solo si se acepta este punto de vista ilógico, pero tremendamente popular, es posible descartar ideas con el pretexto de que son anticuadas. Vagas ideas progresistas asociadas a vagas ideas relativistas, pese a que ambas son lógicamente incompatibles, han servido para minar la noción de que la teología es el único camino hacia la verdad. Un comentario sobre algunas palabras y nombres. No existe ningún nexo etimológico entre las palabras inglesas devil y evil, ni tampoco entre devil y la raíz indoeuropea dev que se observa en devas o el inglés divine. El inglés devil, como el teufel alemán y el diablo español, derivan todos del griego diabolos, que quiere decir calumniador, perjuro o un adversario en la corte. Este nombre fue aplicado por primera vez al diablo en la traducción al griego del Antiguo Testamento, siglos y c. En correspondencia al término hebreo an, que significa adversario, obstáculo u oponente. El príncipe de las tinieblas ha tenido siempre muchos nombres, pero emplearé los más corrientes: Satán, Lucifer y Mefistófeles como sinónimos. La razón básica para examinar al diablo en las tradiciones musulmana y judeocristiana es que esencialmente fueron ellas quienes crearon el concepto. Lamento la brevedad de este libro que me impide examinar la rica tradición islámica. Los lectores interesados en el diablo musulmán lo hallarán discutido en mi libro Lucifer. También hay una segunda razón de peso para utilizar esta aproximación. Con su énfasis en el monoteísmo, estas tradiciones han tenido que enfrentar la responsabilidad de Dios por el mal. ¿Cómo se reconcilia la existencia del mal con la de un Dios bueno y omnipotente? La pregunta ha encontrado respuesta en dos líneas radicalmente distintas. Una afirma que Dios es totalmente responsable por el cosmos, tal y como es, y que, por lo tanto, vivimos en un mundo predeterminado. La teoría alternativa establece que existen algunas restricciones o limitaciones en el poder absoluto de Dios. A lo largo de los siglos, los filósofos han propuesto una gran variedad de restricciones de este tipo: caos, materia, libre albedrío, quantum aleatorio, y el principio del mal. La tensión entre determinismo y libertad ha sido siempre una enorme fuente de creatividad y poder, tanto espiritual como intelectual. La tensión de confrontar el poder de Dios con la existencia del mal es la piedra angular del concepto del diablo. La discusión del mal implica usar proposiciones de dónde viene, cómo actúa, qué lo limita. Dicha discusión es necesariamente conceptual, pero debe mantenerse el foco, en todo momento, sobre la subyacente realidad del mal, que es la experiencia concreta del sufrimiento real. Página 10.